Muchas bendiciones. Voy a leer una historia muy edificante y después le digo de qué vamos a hablar en esta noche. Dice, una mujer pobremente vestida con un rostro que reflejaba tristeza, entró en una tienda, se acercó al dueño y de manera humilde preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito. Con voz suave explicó que su esposo estaba enfermo y que no podía trabajar. Tenía 7 niños y necesitaba comida. El dueño no aceptó y le solicitó que abandonara la tienda. Sabiendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer rogó, por favor, señor, te lo pagaré tan pronto como pueda. El dueño le dijo que no podía darle crédito, ya que no tenía una cuenta de crédito en su tienda. De pie cerca del mostrador se encontraba un cliente que escuchaba la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que se haría cargo de lo que la mujer necesitaba para su familia. Entonces, el dueño, amoscado, preguntó a la mujer, ¿tiene usted una lista de compras? La mujer dijo, sí, señor. Está bien, dijo el dueño. Ponga su lista en la balanza. La balanza de plato. Y lo que pese su lista, le daré de comestibles. La mujer titubeó por un momento y cabizbaja buscó en su cartera un pedazo de papel y escribió algo en el papel y lo puso triste aún en uno de los platos de la balanza. Los ojos del dueño y del cliente se llenaron de asombro cuando el plato de la balanza, donde estaba el papel, se hundió hasta el fondo y quedó así. El dueño, sin dejar de mirar la balanza, dijo, no lo puedo creer. El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles en el otro plato de la balanza. La balanza no se movía, por lo que continuó poniendo más y más comestible hasta que se llenó. El dueño se quedó pasmado de asombro. Finalmente tomó el pedazo de papel y lo miró, todavía más asombrado. No era una lista de compras, era una oración que decía, querido Señor, tú conoces mis necesidades y yo voy a dejar esto en tus manos. El dueño de la tienda entregó los comestibles que había pesado y quedó allí en silencio. La mujer agradeció y abandonó la tienda. El cliente entregó un billete de $50 al dueño y le dijo, valió cada centavo este billete. Ahora sabemos cuánto pesa una oración. El título de la meditación que vamos a tener en esta noche se llama El poder de la oración. Y vamos a ver primeramente qué significa la palabra oración. ¿Qué es una oración? La oración es el diálogo del hombre con Dios. Es un acto de adoración y comunicación que incluye la presentación de nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Si nosotros examinamos un poquito esta descripción de la oración, dice de principio, diálogo del hombre con Dios. Y aquí hacemos una paradita para explicar que no todos los hombres pueden orar a Dios y ser oídos. Para que un hombre o una mujer puedan
ser oído por Dios, debemos tener cierta condición. Si leemos en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31, vamos a encontrar la siguiente declaración. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, con esta declaración vemos nosotros que no es solamente, no son todos los hombres los que son oídos por Dios cuando oran. Para que el Señor nos pueda oír, nosotros debemos ser obedientes a su palabra, hacer su voluntad para que Él nos pueda oír. Entonces, en lo siguiente, debemos tener un acto de adoración y comunicación con el Señor. Para nosotros poder ser oídos por el Señor, debemos entonces ser adoradores y tener comunión con Él, comunión íntima con el Señor. Nosotros vamos a orar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que lleva nuestras oraciones al Señor. Es Él el que purifica las oraciones y la lleva al Señor. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Cuando lo tengan me pueden avisar. Juan 14, 13 y 14. Dice el versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. También estos versículos pueden prestarse a confusión cuando alguno de nosotros ora por lo que sea que oremos y no recibimos contestación. Dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nosotros no sabemos pedir de la manera correcta. Y aquí dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. El Señor, que es justo, que es misericordioso y que nos ama, cuando nosotros pedimos algo que verdaderamente no nos conviene, entonces no nos lo concede. Por eso muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque pedimos nada. Pero hay algo muy importante que vamos a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Le voy a dar un momentico para que lo busquen. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces aquí nosotros tenemos una ayuda y es la ayuda del Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros
delante de Dios. Dice el versículo 17 que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Nosotros oramos y siempre decimos en el nombre del Hijo de Jesucristo y que sea la voluntad del Padre. Pero a veces nosotros pedimos que sea la voluntad de dientes para afuera, que sea la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos nuestra voluntad. Pero qué bueno que tenemos un filtro. Alguien que intercede por nosotros delante del Padre para que nuestras oraciones sean purificadas y llevadas al Padre. También dice la palabra en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Siempre voy a hacer una paradita para que lo busquen y lo puedan leer conmigo. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El Señor nos dice que no debemos tener afán ni mortificarnos por cualquier circunstancia por la que estemos pasando, porque Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Lo que vimos en esa historia contada al principio es una demostración de esto. Esa señora solamente escribió al Señor que él sabía lo que a ella le hacía falta. Y el Señor sabe lo que a nosotros nos hace falta. El Señor conoce todo lo que a nosotros nos hace falta y Él suple de acuerdo a su voluntad y suple muy abundantemente a todo lo que nosotros necesitamos. Al final de esta oración, de este versículo dice, con acción de gracia. Entonces nosotros debemos orar, pero orar y al final de la oración dar gracias a Dios, sabiendo que Él nos oyó y que Él nos va a contestar. Eso lo lleva la fe hacia el Señor. Entonces, la oración verdaderamente es una herramienta grande que tenemos para nosotros sobrevivir en este mundo de tantos contratiempos y tantas vicisitudes. Y el Señor nos manda a que no oremos esporádicamente, sino que oremos sin cesar. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Cualquiera piensa que es que nosotros debemos pasarnos todo el tiempo de rodilla y con los ojos cerrados, pero el Señor nos manda a que oremos en toda circunstancia, que oremos cuando estamos haciendo nuestros quehaceres, que oremos cuando estamos en la escuela, que oremos en cualquier circunstancia, cuando vayamos en la calle, cuando estemos enfrentándonos por cualquier circunstancia, pero aún cuando el Señor nos ha dado lo que nosotros pedimos, el Señor nos manda que sigamos orando. Entonces, orar sin cesar no quiere decir estar de rodillas todo el tiempo y con los ojos cerrados. Nosotros podemos orar el día entero, tener comunicación con el Señor sin necesidad de estar de rodillas, y este ejemplo lo vemos en Nehemías. Todas y cada una de nosotras sabe la historia de Nehemías y cómo él
tuvo que enfrentar luchas en el restablecimiento de Jerusalén, cómo encontró muchísimas vicisitudes, muchísimos contratiempos, pero el Señor lo oyó. Si nosotros vamos al libro de Nehemías, en el capítulo 2, del 1 al 6, vamos a encontrar lo siguiente. Nehemías 2, del 1 al 6. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu corazón? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. En aquellos tiempos, los coperos enfrentaban un gran riesgo, porque la vida de los reyes estaba en un constante peligro, y entonces los coperos tenían que probar el vino antes por temor a ser envenenados. Pero si el copero iba delante del rey con una cara amarga, con tristeza o con una actitud medio extraña, eran capaces de perder la vida. Y por eso dice Nehemías aquí que temió, él temió, tuvo temor. Pero ¿qué sucede? Vemos en los versículos primero que parece que el rey y él se llevaban muy bien y el rey lo conocía muy bien. Cuestión de que de una vez él se dio cuenta de que lo que él tenía era una tristeza de corazón, alguna dificultad. Entonces, en el versículo 3 dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios, al Dios de los cielos. Este versículo 4 es clave para que nosotros entendamos que no fue que él se arrodilló en ese instante. No fue que él se apartó. Él estaba haciendo su trabajo y estaba en oración. Él estaba cumpliendo con este versículo que dice orar sin cesar. Él trabajaba y oraba. Él estaba en una constante comunicación con el Señor. Y vamos a ver el fruto en el versículo 5 y 6. Dije al rey, si place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Aquí vemos una oración contestada. Si nosotros vemos el capítulo 1 completo, Nehemías se pasó un tiempo largo orando y ayunando delante del Señor. No fue que él oró y al instante el Señor le concedió lo que él pedía. Dicen los comentaristas que esta oración, Nehemías duró alrededor de 3 o 4 meses en ayuno y oración para que el Señor le concediera ir a reedificar Jerusalén. No es que fue de un día para otro. A veces nosotros pensamos que oramos por algo y el Señor no nos va a contestar porque no nos contestó de una vez. Pero el Señor tiene su tiempo para contestar
nuestras oraciones. No es cuando nosotros queremos, es justamente cuando Él lo considera prudente. Él da las cosas a su tiempo. Él no llega tarde ni llega fuera de tiempo, sino que Él llega a tiempo y contesta nuestras oraciones siempre. Muchas veces no nos contesta de la manera que nosotros esperamos, pero nos contesta. Y tengamos por seguro que el Señor nos contestará siempre con una respuesta que es la ideal, porque Él no quiere bien, no quiere el mal para sus hijos. El Señor quiere el bien para cada uno de sus hijos. Si nosotros nos encontramos en alguna prueba, hagamos lo que hizo Nehemías. Yo voy a leer de nuevo algunos versículos del capítulo 1 para que nosotros veamos la actitud de Nehemías. Capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 4, que dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí nosotros vemos la reverencia de este hombre delante del Señor y vemos cómo él se considera pecador, considera que lo del pueblo han pecado, pero él también. Y va delante del Señor en arrepentimiento, pidiendo por él y pidiendo por el pueblo. Dice la palabra en extremos, en el versículo 7, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste en tu gran poder y con tu mano poderosa. Aquí vemos nosotros cómo el Señor cumple con su palabra. Ya leyendo el libro de Nehemías completo, nosotros vamos a encontrar todas las veces que Nehemías oró al Señor. En la obra oró caminando, oraba mientras estaba trabajando, en todo momento Nehemías oraba y recibió la contesta positiva del Señor porque fue persistente en la oración. Orar sin cesar. Segunda de Tesalonicenses 5:17. Ese debe ser nuestro legado. Orar sin cesar. Tenemos muchas pruebas en estos tiempos, tenemos muchas dificultades, pero con la oración quizá no alcancemos lo que nosotros pedimos, pero sí el Señor nos da la paz que necesitamos.
¿Por qué yo digo que quizá no conseguiremos lo que pedimos? Porque justamente, como dice Santiago, pedimos mal, pero el Espíritu Santo se encarga de ayudarnos a entender que el Señor siempre nos da lo que es mejor. Los que vieron, lo que puedan leer el libro, pueden darse cuenta momento a momento todas las dificultades que enfrentó Nehemías, y de todas el Señor lo libró, lo ayudó, y al final pudieron terminar la obra triunfantes y alabar y glorificar el nombre del Señor. No sé cuántas de las que están aquí vieron la obra de Nehemías, que fue excelente. Una obra que puede ser repetida 100 veces y va a tener sus enseñanzas particulares. Tenemos en Nehemías un ejemplo de honra al Señor y un ejemplo de oración. El Señor nos declara que las oraciones delante de Él tienen poder, pero tienen poder cuando nosotras oramos de una manera alabando y glorificando el nombre del Señor y reconociendo nuestros pecados delante de Él. Como dice el versículo de Juan 9, dice que Juan 9:31, Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno de nosotros es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo espero que, aunque la meditación no ha sido tan larga, pero que hayamos aprendido la lección, ser temeroso de Dios, hacer su voluntad y entender que sí, que la oración tiene mucho poder. Que el Señor les bendiga, mis hermanas.